Durante siglos, el Vaticano ha sido visto como el corazón espiritual de millones de personas en todo el mundo. Sus basílicas, sus archivos, sus bibliotecas y sus ceremonias transmiten una sensación de solemnidad y misterio difícil de igualar. Pero detrás de los muros de mármol, los pasillos silenciosos y las puertas custodiadas por la Guardia Suiza Pontificia, existe una pregunta que ha perseguido a historiadores, creyentes y conspiracionistas durante generaciones. ¿Qué secretos guarda realmente el Vaticano? No hablamos únicamente de documentos antiguos, cartas papales o registros de canonización. Hablamos de manuscritos prohibidos, testimonios de fenómenos inexplicables, objetos que nunca debieron existir y relatos tan perturbadores que, si fueran ciertos, podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia humana. Esta noche, abriremos las puertas de uno de los lugares más herméticos del planeta para adentrarnos en los misterios más inquietantes que, según innumerables teorías, la Iglesia ha mantenido ocultos durante siglos. Y lo más aterrador es que algunas de estas historias podrían contener una parte de verdad. Bajo la inmensa cúpula de la Basílica de San Pedro, miles de personas caminan cada día sin imaginar que a escasos metros bajo sus pies se extiende un laberinto de pasadizos, bóvedas y cámaras selladas cuyo contenido es conocido por muy pocas personas. Uno de los lugares más enigmáticos es el llamado Archivo Apostólico Vaticano, anteriormente conocido como Archivo Secreto Vaticano. El término secreto no significa necesariamente oculto, sino privado. Sin embargo, ese detalle no ha impedido que surjan teorías de todo tipo. Los archivos contienen decenas de kilómetros de estanterías y millones de documentos acumulados a lo largo de más de 1000 años. Cartas de reyes, tratados diplomáticos, expedientes de la Inquisición y registros de acontecimientos que marcaron el destino del mundo. Pero entre los documentos conocidos, muchos creen que existen otros a los que nadie fuera de un círculo extremadamente reducido ha tenido acceso. Se dice que allí reposan evangelios apócrifos que describen episodios de la vida de Jesús completamente distintos a los aceptados por la tradición. Textos que narran encuentros con seres luminosos descendidos del cielo. Manuscritos que hablan de conocimientos astronómicos imposibles para la antigüedad. Y según algunos rumores, una profecía tan devastadora que ningún pontífice se ha atrevido a hacerla pública. En 1917, en Fátima, 3 niños afirmaron haber recibido una serie de mensajes de la Virgen María. 2 de esos mensajes fueron revelados rápidamente. El tercero, conocido como el tercer secreto de Fátima, fue guardado bajo estricta reserva durante décadas. Esa decisión desató especulaciones que aún continúan. Muchos aseguraban que el texto anunciaba una crisis espiritual global, una gran apostasía dentro de la Iglesia o una catástrofe para la humanidad. Algunos llegaron a afirmar que describía el fin de la civilización tal como la conocemos. En el año 2000, el Vaticano publicó una interpretación oficial del secreto, pero para numerosos investigadores, la explicación fue incompleta. ¿Y si existiera una parte nunca revelada? ¿Y si el mensaje contuviera advertencias tan perturbadoras que su divulgación pudiera generar miedo en todo el planeta? Desde entonces, la sospecha persiste. Tal vez, en algún lugar del Vaticano, una hoja amarillenta continúa resguardando palabras que nadie quiere escuchar. Otro de los enigmas más fascinantes gira en torno al Observatorio Vaticano. La Iglesia, lejos de rechazar la ciencia, posee uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo. Sus sacerdotes astrónomos estudian galaxias, estrellas y exoplanetas. Sin embargo, para algunos, esta labor científica es solo una parte de una historia mucho más inquietante. Existe una teoría que sostiene que el Vaticano lleva décadas investigando señales procedentes del espacio profundo, no para descubrir nuevas estrellas, sino para prepararse ante la posibilidad de un contacto con inteligencia no humana. El telescopio Vatican Advanced Technology Telescope, ubicado en Arizona, ha sido objeto de innumerables especulaciones. Algunos creen que monitorea regiones concretas del cielo en busca de anomalías. La pregunta que alimenta estas teorías es simple y perturbadora. Si alguna institución supiera que no estamos solos, ¿quién tendría más motivos para guardar silencio que el Vaticano? A lo largo de los siglos, la Iglesia ha documentado miles de casos de exorcismo.
La mayoría se explican como episodios relacionados con enfermedades psicológicas, sugestión o crisis emocionales, pero algunos expedientes contienen testimonios tan extraños que siguen desconcertando incluso a quienes intentan analizarlos con escepticismo. Sacerdotes que escucharon voces imposibles, habitaciones donde los objetos se movían sin causa aparente, personas que hablaban lenguas que jamás habían estudiado. Según ciertas teorías, el Vaticano conserva grabaciones, informes médicos y documentos audiovisuales de casos extremos que nunca fueron mostrados al público. Relatos de entidades que parecían poseer conocimientos imposibles y que, durante los rituales, pronunciaban advertencias sobre acontecimientos futuros. No existe evidencia pública concluyente de tales archivos, pero la sola posibilidad de que existan registros de fenómenos inexplicables basta para alimentar el temor. ¿Qué habrán visto esos sacerdotes en habitaciones cerradas, iluminadas apenas por velas y plegarias? En las profundidades de la Biblioteca Apostólica Vaticana se conservan algunos de los manuscritos más valiosos del mundo. Entre ellos hay códices medievales, mapas antiguos y textos en lenguas casi olvidadas. Durante siglos han circulado rumores sobre libros cuya lectura habría sido restringida por su contenido. Tratados de alquimia, crónicas sobre criaturas no humanas, relatos de civilizaciones desaparecidas, textos que describen tecnologías imposibles para su época. Una leyenda especialmente inquietante habla de un volumen encuadernado en cuero ennegrecido, escrito con símbolos desconocidos y acompañado de ilustraciones que representarían constelaciones no registradas en ningún catálogo antiguo. Según la historia, varios estudiosos que intentaron descifrarlo abandonaron la investigación tras sufrir pesadillas recurrentes y episodios de paranoia. No hay pruebas de que este libro exista. Pero en un lugar que resguarda siglos de conocimiento, la frontera entre la historia y la leyenda puede volverse sorprendentemente difusa. Entre los personajes más controvertidos de la historia se encuentra Papa Pío XII. Su papel durante la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de intensos debates. Con la apertura gradual de archivos históricos, investigadores han intentado esclarecer decisiones tomadas en uno de los periodos más oscuros del siglo XX. Sin embargo, las teorías más sombrías sugieren que aún existirían documentos capaces de revelar negociaciones, advertencias o conocimientos que nunca se hicieron públicos. Aunque muchas de estas afirmaciones carecen de fundamento sólido, el hecho de que parte de la historia siga siendo objeto de análisis alimenta la idea de que no todo ha sido contado. Y cuando la verdad permanece incompleta, la imaginación llena los vacíos con sus hipótesis más inquietantes. Hay otro rumor que parece extraído de la ciencia ficción: la existencia de una máquina capaz de observar el pasado, conocida en algunas leyendas como cronovisor. Habría sido un dispositivo experimental desarrollado en el siglo XX por investigadores y clérigos. Su supuesto funcionamiento permitiría captar imágenes y sonidos de eventos históricos ya ocurridos. Según el relato, se habrían visualizado episodios de la antigua Roma e incluso escenas relacionadas con la crucifixión de Jesús. No existe evidencia verificable de que tal aparato haya sido real. La historia se basa principalmente en testimonios y publicaciones muy discutidas. Pero la idea resulta escalofriante. Si alguien pudiera contemplar directamente el pasado, podría confirmar o destruir siglos de creencias, reescribir la historia y alterar el equilibrio del mundo. Si un dispositivo así hubiera existido, el Vaticano sería uno de los pocos lugares con razones suficientes para mantenerlo en secreto. Las catacumbas, criptas y tumbas papales bajo la ciudad del Vaticano han sido exploradas solo parcialmente. Algunas zonas permanecen cerradas al público. Esto ha dado origen a historias sobre cámaras ocultas que contendrían reliquias de procedencia desconocida, restos de personajes históricos y objetos considerados demasiado sensibles para exhibirse. Entre los rumores más extremos se habla de artefactos encontrados en excavaciones antiguas que no encajarían con la tecnología de su tiempo. Es casi imposible separar la realidad de la ficción. Pero en lugares donde cada piedra acumula siglos de historia, las preguntas sin respuesta adquieren una fuerza extraordinaria. Quizá el aspecto más perturbador de todos estos relatos no sea la existencia de documentos secretos, manuscritos prohibidos o máquinas imposibles. Lo verdaderamente inquietante es la posibilidad de que la humanidad no esté preparada para ciertas verdades. A lo largo de la historia, las instituciones han administrado la información con la convicción de que revelar ciertos conocimientos podría provocar caos, desesperación o conflictos irreparables.
¿Y si el Vaticano hubiera llegado a la misma conclusión? Y si algunos secretos permanecen ocultos no por ambición o manipulación, sino por temor a las consecuencias. Porque hay verdades capaces de cambiar religiones, gobiernos y la percepción que tenemos de nuestro origen. Y una vez que esas verdades salen a la luz, ya no es posible regresar. Esta noche hemos recorrido los pasillos de un lugar donde la fe, la historia y el misterio se entrelazan. Profecías que anuncian tiempos oscuros. Archivos inaccesibles. Libros prohibidos. Casos inexplicables. Rumores de contacto con inteligencias no humanas. Y una supuesta tecnología capaz de observar el pasado. Muchas de estas historias pertenecen al terreno de la especulación y la leyenda. Otras se basan en hechos reales que han sido reinterpretados con el paso del tiempo. Pero todas comparten una misma esencia. La sensación de que, detrás de las puertas cerradas del Vaticano, aún podrían existir respuestas a preguntas que la humanidad se ha formulado durante siglos. Y tal vez, mientras las campanas resuenan en la plaza de San Pedro y los peregrinos elevan sus plegarias, en alguna bóveda silenciosa continúe descansando un documento, un objeto o una verdad que podría cambiarlo todo. Hasta entonces, los secretos seguirán protegidos por muros centenarios. Y el misterio permanecerá intacto, esperando el día en que alguien se atreva a abrir la puerta correcta.